Propiedades y contaminación del suelo, trabajo final, presentado por José Alfonso Rivera, presentado a tutor Camilo Forero. Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, Programa de Ingeniería Ambiental, Vitama 2010. Se describen algunas propiedades del suelo de la sabana de Bogotá, que actualmente se encuentra en un uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial de aguas arriba, tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales, que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegado a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos Aquí tenemos un plano de las sabanas de Bogotá. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por la intoxicación. Se requiere entonces de medidas para mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistémico de la problemática permita formular adecuadas alternativas de manejo. Características generales del suelo de la sabana de Bogotá. Localización: sabana de Bogotá. Altitud: 2640. Temperatura promedio: 19 grados. Precipitación media anual: 1200. Nivel freático muy profundo. Tipo de drenaje natural: bien drenado. Material parental: ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. 1.1. Uso actual: cultivos de hortalizas. pH 5.5. Porcentaje de materia orgánica: 12%. Granulometría: 0 a 40 centímetros. Arenas: 64%. Limos: 24%. Arcillas: 12%. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, teniendo como referente la condición geográfica de la localización de la zona y los materiales parentales mencionados. Se recomienda profundizar en la descripción de este orden de suelo y la importancia que tienen para la producción de alimentos de la región y del país. Sabana de Bogotá, ubicado en el departamento del
Cundinamarca. Su capital es Bogotá. Está ubicado en el centro de Colombia sobre la cordillera oriental, en el altiplano sur del altiplano cundiboyacense. Es la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura de un promedio de 19. Se caracteriza por una precipitación media anual de 1.200, situándose en una clasificación de temperaturas elevadas y muy pocas precipitaciones, situándose en una zona plana húmeda. Su nivel freático muy profundo. Este departamento tiene el uso actual de los suelos para cultivos consecutivos o semestrales. Clasificación taxonómica del suelo de la sabana de Bogotá. Ahí vemos unas gráficas. Acá. Esta tabla explica el orden, los elementos de formación, connotación y propiedades. En el orden tenemos andísoles. En el elemento de formación AND, connotación oscuro, propiedades ándicas. Las propiedades: baja densidad, la primera. La segunda es alta retención de fósforo y agua. La tercera propiedad es mucha capacidad de intercambio catiónico. La cuarta propiedad es acumulación de materia orgánica en la superficie. Quinta propiedad: suelo superficial negro. La sexta propiedad: dificultad en la dispersión de las. Las características del suelo de la sabana de Bogotá. Las características de la sabana de Bogotá están dadas por depósitos de limos, arcillas y ocasionalmente arenas. Estas características se dieron por el ambiente propicio que dejó el lleno de arcillositas del terciario y la inundación de buena parte del cuaternario. La composición de estos depósitos en una sucesión de limos, arcillas y arcillas limosas. No es extraño encontrar una capa orgánica alrededor de 23 metros y una lámina de arena fina y densa alrededor de los 34 metros. Bajo esta capa se ha comprobado la existencia de grandes cambios en las características geométricas del suelo. En efecto, algunos sondeos llevados hasta 60 metros muestran una creciente resistencia del suelo. Limos arcillosos endurecidos y ambientes de relieves ondulados a montañosos en regiones húmedas árticas a tropicales, como un amplio rango de tipos de vegetación. Su rasgo más sobresaliente es la formación masiva de complejos amorfos, humus, aluminio. Clasificación a nivel de suborden. Los andisoles se distinguen a nivel de suborden en función del régimen de humedad del suelo, de la capacidad de retención de agua y de contenido en la materia orgánica. Son andisoles con un epipedión
hístico o que tienen condiciones manifestadas por características redoximórficas. Suelen aparecer en depresiones donde la capa freática está en superficie o próxima a ella, al menos una parte del año. Son andíceles que tienen una temperatura media anual del suelo menor a 0 grados y una temperatura media del suelo en verano menor a de 8 grados. Si no existe un horizonte o menor de 5 grados, si posee un horizonte orgánico. Se trata de andisoles localizadas a altas latitudes y grandes altitudes, caracterizándose por poseer un régimen de temperatura rico. Este suborden se distingue por un régimen de humedad rico. 3. Sedante. Presentan un régimen de humedad sérica. Vitrantes. Son suelos restringidos en los regímenes de humedad del suelo hústico y úrico. Se trata de andisoles con baja capacidad de retención de agua. Usantes. Es el suborden que presenta un régimen de humedad del suelo hústico y se localizan en las regiones intertropicales. Urantes. Son los andisoles que se caracterizan por tener el régimen de la humedad del suelo. Hallar la clase textual del suelo mediante el uso de triángulo de texturas. Una vez identifiquen la clase textual, se recomienda profundizar en las características de este tipo de suelos e inferir sobre los posibles valores de porosidad, drenaje, movimiento de agua y metales contaminantes por perfil. Aquí tenemos una gráfica que nos explica. Características del suelo franco arenoso. Textura. Los suelos de flanco arenosos tienen una mayor cantidad de partículas de arena, lo cual significa que este tiene partículas más grandes que aquellos que son menos arenosos. Su diámetro oscila entre los 0.05 a 2,5 milímetros. Textura modernamente. Características, propiedades y posibles valores. Propiedad. Porosidad, textura. Características, suelo medio, modernamente grueso. Posibles valores 45 a 55%. 0.05 a 2.0 miligramos. Drenaje. Bueno, los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos puede hacer que algunas plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. La suculenta y otras plantas del desierto crecen menor en suelos francos arenosos. Posibles valores buenos. Movimiento del agua a través del suelo. Percolación media teniendo en cuenta el tamaño de los poros. Posibles valores 0.8 y 1.2 pulgadas por hora. Metales contaminantes. Por lo general el pH de estos suelos contiene ácidos, pero estos pueden variar en tasas de metales pesados, y esto a su vez hace que los nutrientes y minerales se
entremezclen, las raíces de las plantas absorban estos contenidos, manteniendo cultivos con altas tasas de altas tasas de tasas de trazas de, de trazas de contaminación que sobrepasan los límites permitidos. Aireación. Los suelos con mucho drenaje, como los flancos arenosos, tienden a tener una buena aireación. Esta también ayuda a los organismos en el suelo sobrevivir. Estos frecuentemente benefician a las plantas, ayudándolas a absorber los nutrientes. Posibles valores buenos. Nutrientes. La tonalidad que estos suelos poseen son oscuras y rojizas. El color oscuro indica que hay una buena cantidad de metal orgánico. Medio. Clasificar el suelo de acuerdo al pH y al contenido de la materia orgánica. Investigar cómo son en términos generales las propiedades químicas de este suelo. Teniendo en cuenta la problemática de la sabana de Bogotá, el suelo se clasifica como suelo muy ácido, ya que tiene un pH de 5.5. Tabla para valores de pH del suelo. Presentan en el suelo un contenido de materia orgánica de un 12%. Cuadro de caracterización del suelo de acuerdo a sus contenidos de materia orgánica, en bajo, medio y alto. Teniendo en cuenta que se encuentra en una zona fría, según la tabla de clasificación de materia orgánica nos dice que es mayor a 10, lo que nos indica que el índice de materia orgánica en clima frío es alto. Características de los contaminantes mencionados, cuál podría ser su procedencia y los impactos generados en la producción de cultivos y la salud humana. Arsénico es un metal muy tóxico, elemento escaso en el terrestre. Dentro del impacto, las generadas en la producción del cultivo y plantas. Procedencia, extracción, fundición de metales, quemado de carbón, pesticidas, herbicidas y plaguicidas. Impactos generados en la producción de cultivos. Las plantas absorben arsénico bastante fácil, así que alto rango de concentraciones pueden estar presentes en la comida. Las concentraciones del peligroso arsénico inorgánico que está actualmente presente en las aguas superficiales aumentan las posibilidades de alterar el material genético en los peces. Esto es mayormente causado por la acumulación de arsénico en los organismos de las aguas dulces consumidoras de plantas. Las aves comen peces que contienen eminentes cantidades de arsénico y morirán como resultado del envenenamiento por arsénico, como consecuencia de descomposición de los peces en sus cuerpos. Impactos generados a la salud humana. Puede causar varios efectos sobre la salud, como es irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación de los pulmones. Es sugerido que la toma de significantes cantidades de arsénico inorgánico puede
intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente las posibilidades de desarrollo de cáncer de piel, pulmón, hígado y linfa. A exposiciones muy altas de arsénico inorgánico puede causar infertilidad y abortos en mujeres. Puede causar perturbación de la piel, pérdida de la resistencia a infecciones, perturbación en el corazón, daño del cerebro tanto en hombres como en mujeres. Cadmio. Son metaloides de color gris similar al acero, cristalino y muy frágil. Este elemento es altamente venenoso y mortal para la especie humana. Procedencia: minas metalúrgicas, uso de fertilizantes fosfatados, fangos procedentes de aguas residuales que se utilizan en agricultura, impactos generados en la producción de cultivos, contaminación del agua contenida en el suelo, superficies orgánicas e inorgánicas, formando parte de minerales, precipitando con otros compuestos del suelo o incorporado a estructuras biológicas, presentado modificaciones en la apertura estomática, fotosíntesis y transpiración, impactos generados a la salud humana, diarreas, dolor de estómago y vómitos, cerebros, fractura de huesos, fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad, daño al sistema nervioso central, daño al sistema inmune, desórdenes psicológicos, posible daño en el ADN o desarrollo de plomo. El plomo es un metal pesado, densidad relativa o gravedad específica de 11.4 y 16 grados, 61, de color azuloso, que se empaña para adquirir un color gris mate. Procedencia: la minería, la metalurgia y la transformación del plomo. Impactos generados a la producción de cultivos. El plomo se acumula cerca de la superficie del suelo en las primeras 2 pulgadas, a menos que la excavación o labranza haya mezclado el suelo. El plomo, que se pega a las partículas finas del suelo, puede ser transferido a la piel o la ropa. También se pega a las partículas de polvo transportadas por el aire. Impactos generados a la salud humana: perturbación de la biosíntesis de la hemoglobina y anemia, incremento de la precisión sanguínea, daño a los riñones, abortos y abortos sutiles, perturbación del sistema nervioso, daño al cerebro, disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en esperma, disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. Hipótesis del problema de contaminación, donde establece los posibles agentes casuales, los procesos de acumulación de contaminantes en el suelo, su solubilidad y movilidad hacia mantos acuíferos. El suelo de la sabana de Bogotá en general es óptimo para el cultivo de esta clase de hortalizas, como se analizó anteriormente.
Sin embargo, su contaminación se debe, según las características descritas, a factores antropogénicos. El uso de las metodologías para el manejo de cultivo, pesticidas y herbicidas, compuestos heterocíclicos, carbonatos derivados de la urea y el riego por aspersión, que alteran, aunque de manera distinta, las condiciones naturales del suelo y a su vez su cultivo. La presencia de estos metales pesados en altas concentraciones se pudo haber originado por el uso irracional de los pesticidas y herbicidas y las condiciones de industrialización en donde las empresas del área no utilizan tecnologías limpias o no realizan o tienen un protocolo de vertimientos de sustancias. A esto se suman las características físicas y químicas del suelo, que le ofrecen gran facilidad de absorción y solubilidad debido a pH del suelo ácido, la cual facilita la disponibilidad de los metales pesados presentes. Aunque es un suelo arenoso que tiene la característica de carecer de capacidad de fijación y puede contaminar el nivel freático, prima las características de metal orgánico, la cual lo hace reaccionar fácilmente con los metales formando quelatos muy estables como con el Pb. De igual manera forman complejos organometálicos, facilitando la solubilidad del metal, disponibilidad y dispersión, aunque pueden quedarse por los organismos del suelo, conduciendo la persistencia de la toxicidad. Presencia de carbonatos garantiza el mantenimiento de los altos pH, y en estas condiciones tienden a precipitar los materiales pesados. El CD tiende a quedar absorbido por los carbonatos. Teniendo en cuenta estos parámetros, la solubilidad y movilidad hacia mantos acuíferos es alta. La escorrentía produce que todos estos metales pesados se viertan en fuentes cercanas a los niveles nitrados en el agua subterránea de la sabana de Bogotá. Han estado aumentando como resultado del drenaje de exceso de fertilizantes. Los herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos también pueden ser móviles en las aguas subterráneas y servir como un índice de contaminación difusa debajo de terrenos agrícolas. Descontaminación de la problemática de la sabana de Bogotá. Se puede utilizar técnicas de fitorremediación. Es un proceso biológico que utilizaron de plantas o vegetaciones muy utilizadas para eliminar y transformar de contaminantes
ya que permite la estabilización del suelo teniendo en cuenta que está descontaminada los suelos y aguas contaminadas, eliminando contaminantes y neutralizando su pH. De esta manera podemos descontaminar la sabana de Bogotá, ya que esta técnica es eficaz en su proceso de descontaminación o sedimentos. Aquí tenemos una tabla de las ventajas y desventajas de la técnica. Ventajas: fitorremediación. Su proceso de descontaminación es efectivo, la primera. Segunda, se puede realizar in situ y ex situ. Tercera, se realiza sin necesidad de transportar el sustrato contaminado, con lo que se disminuye la diseminación de contaminantes a través del aire o del agua. Cuarta, es eficiente tanto para contaminantes orgánicos como inorgánicos. Quinta, es de bajo costo. Sexta, no requiere personal especializado para su manejo. No requiere consumo de energía. Esta es la séptima. Desventajas: en especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso realmente lento. Segunda, el crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. Tercera, no todas las plantas son toleradas o acumuladoras. Cuarta, se requieren áreas relativamente grandes. Y quinta, en sistemas acuáticos se puede favorecer la diseminación de plagas tales como mosquitos. Procesos involucrados en la fitorremediación son los siguientes: físicos: sedimentación, filtración, absorción, volatilización. Químicos: hidrólisis, precipitación, complejación, reacciones redox, fotoquímicas. Biológicas: metabolismo de microorganismos. Esta imagen nos muestra las técnicas de la fitorremediación. Técnica aplicable para recuperación del suelo de la sabana de Bogotá. Plantas que se pueden utilizar son las siguientes. La primera, Rumex aceitosa. Segunda, helecho Pteris vittata. Tercera, flor de la oración. Cuarta, Aribadopodis. Quinta, Medicagos sativa, entre muchas más. Para la eliminación de los tóxicos presentes en el suelo, en estudios se pueden utilizar todas las técnicas de fitorremediación, teniendo en cuenta la presencia de compuestos orgánicos, plaguicidas y los metales pesados, cadmio, arsénico y plomo.
Técnicas para englobar el término fitorremediación. Fitodegradación, degradación, fitoextracción, fitofiltración, fitoestabilización y fitovolatización. Tipo de contaminante. El tiempo. El proceso de fitorremediación es un tiempo prolongado. Este quiere decir que es a largo plazo para que su descontaminación haga su proceso evolutivo, haciendo su proceso con eficiencia. Equipos. No requiere equipos, ya estos procesos son a base de microorganismos. Para este caso son plantas y raíces y son procesos de bajo costo, por lo cual en nuestro país son muy utilizadas estas técnicas para recuperación de suelos y aguas. Aquí tenemos una imagen que nos explica el proceso de fitorremediación. A continuación leo unas de las conclusiones que hicimos sobre el trabajo. La primera, de acuerdo a la formación suministrada en el curso, se afianzó conocimientos de cómo hallar la textura de un suelo mediante el uso del triángulo. Segunda, se logró realizar clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico, teniendo en cuenta la geografía, la localización y la zona de un territorio hacia. Tercero, aprendimos a clasificar el suelo dependiendo su pH, concluyendo que el suelo de la sabana de Bogotá tiene un pH de 5.5, pero de acuerdo con la materia orgánica, donde corresponde al 12%. Por lo tanto, se indica que es un clima frío. Y con esto culminamos el trabajo. Gracias.